credibilidad incuestionable. Nuevamente un saludo cordial para todos ustedes, las 6:55 de la mañana. La gran escoba, como que no les gustó, la gran escoba del Consejo de Transitorio en la función de transparencia precisamente. O el presidente Moreno acelera o el presidente Moreno se hunde. Esto nos explica en una crónica de interpretación política José Hernández de los Cuatro Pelagatos, este colectivo periodístico que ha escrito lo siguiente. Es Lenín Moreno y su gobierno que están en este momento en una encrucijada peligrosa. Bajan en los sondeos mientras se calienta la situación económica y de frontera. Y el correísmo y sus aliados aprovechan aquello y arremeten contra el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo y obviamente los otros señores consejeros. Debería favorecer al presidente este gesto. Al fin y al cabo, fue él quien propuso sus nombres, pero no es así. Su acción y la del Consejo de Participación Ciudadana están siendo percibidas por la opinión en líneas totalmente paralelas. Trujillo y los suyos están yendo directo al grano, actúan conscientes de que el país reclama un cambio de fondo con respecto a la década de Correa sembrada de despilfarros y corrupción. En cambio que el presidente Moreno, desde que llegó al gobierno hace casi un año, hizo un pésimo cálculo que sigue sosteniendo y que en vez de réditos ha carcomido su capital político. Apostó a no hacer olas y a separar la paja, Rafael Correa, de lo que él creyó el trigo, los militantes, los burócratas, los asambleístas, los electores. En su visión bastaba con demostrar que Correa se desvió de los postulados iniciales y que en vez de animar un proceso social y político, convirtió a la revolución ciudadana en una causa individual con culto a la personalidad incluida. Esto es lo que opinan los Cuatro Pelagatos y fundamentalmente José Hernández, que está con nosotros. ¿Cómo pasa revista a la coyuntura que ustedes en el colectivo periodístico la califican, o más bien la previenen, como que el presidente Moreno acelera o se hunde? ¿El presidente Moreno acelera o se hunde? ¿Por qué, José? Causales. Buenos días, Gonzalo. Buenos días también a sus oyentes y gracias por la invitación. En efecto, el presidente tiene que acelerar, Gonzalo, porque hay un hecho político importante que ha ocurrido en el país, y es que con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, lo que ha ocurrido es que ese consejo ha acelerado el ritmo del momento político. Ese consejo está siendo eficiente, eficaz, está actuando en forma rápida, está tomando, como dice la gente, el toro por las astas, y en cambio eso contrasta con el ritmo que ha impuesto el presidente, que ha sido un ritmo lento de componer con sus propios actores, de componer con su propio gabinete, de hacer que una ministra tenga una actividad, una acción, una forma de llevar la política, y él incluso salga a desmentir esa forma o esa actitud, lo que ha ocurrido con la canciller, y sin embargo la canciller sigue en el sitio, de hacer que sepamos en este momento en el país
que la canciller podría irse de su cargo si gana la designación para presidir la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y de lo contrario la pregunta es, y si no ganara eso, entonces se va a quedar. Entonces, este hecho, el presidente dice que se pasó el 40% del techo de la capacidad de endeudamiento del Estado en su relación con el PIB, y la señora Viteri desmiente eso, viene y dice otra cosa, y sin embargo el presidente la mantiene. Es decir, aquí hay un ritmo lento del gobierno y el Consejo de Participación Transitorio ha impuesto otro ritmo, y eso crea un desfase. Y por eso, o el presidente acelera el paso, Gonzalo, o realmente este contraste, este desfase que se está notando va a ser mayor en la percepción de la opinión y por ende en la calificación política del gobierno. Y fíjese usted que el que nombró, de alguna manera el que puso los actores del Consejo de Participación Transitorio por las ternas que envió a la Asamblea fue el propio presidente de la República. Luego, la acción de ese Consejo, que anoche el presidente le dio un espaldarazo frontal a su acción, esa acción debiera ser al contrario beneficiosa para el presidente, y no lo está haciendo. Lo que está es creando un contraste. ¿Por qué? Porque el presidente no ha tomado las decisiones que tiene que tomar en el plano económico. ¿Cuáles son esas y en el plano decisiones? político. ¿Cuáles son estas decisiones, José? Porque Moreno ayer se mostró en aprietos. La estrategia que pautó de comienzo de distanciarse de Correa como que le falló. Eso dice usted. Exacto. ¿Y por qué le falló, Gonzalo? Le falla porque el presidente en principio habló de ese rumbo, y el rumbo era distanciarse. Toda la estrategia del gobierno hasta ahora ha sido distanciarse de Rafael Correa, de su acción, de sus mecanismos, y de la corrupción que generó en la década el presidente Correa y su gobierno. Y sin embargo, no luce eso. ¿Por qué? Porque las decisiones son muy lentas. No hay decisiones económicas, Gonzalo. No hay gestión política. La Asamblea, fíjese usted que el presidente en la Asamblea pierde hasta una resolución en la cual lo que se había propuesto es que apoyar al presidente para descalificar este dicho y esta expresión que le endosaron los correístas en una manifestación de Patuleco, y hasta eso pierde. Es decir, la acción política del gobierno en la Asamblea ha sido absolutamente deficiente, por no decir nula, deficiente. El presidente entonces, Gonzalo, no zanja el tema en la Asamblea, no zanja el tema económico. La acción política del gobierno es absolutamente contraria a sus propios intereses en política exterior, y todos estos desfases, y la lista es muy larga, todos estos desfases los está notando la opinión, y la opinión lo que le está diciendo al presidente es de alguna manera, como se diría coloquialmente, hágale, es decir, trabaje, zanje, decida, presidente. Y el presidente sabe que la pelota en este momento está en su campo, no está en el campo de los partidos políticos. Incluso el presidente tiene, Gonzalo, partidos de oposición que tienen en este momento la voluntad de apoyar la acción del gobierno. Que el Partido Social Cristiano, que creo que otros partidos estén apoyando lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, es un hecho político que hay que relevar. Y sin embargo, el presidente sigue de alguna manera sin zanjar el problema que tiene en la Asamblea de si tiene morenistas y correístas. El hecho, Gonzalo, de que no haya el gobierno nacional en una decisión política, no haya ido hacia lo que tenía que hacer, por ejemplo, con el CAL y con la presidencia de las comisiones, le sigue costando caro al presidente y al gobierno nacional
porque los correístas, que son la mayor maquinaria para complotar en este momento contra la democracia y contra el propio gobierno del presidente Lenín Moreno, siguen en esas comisiones, siguen retardando. Fíjese usted que ahora todas esas comisiones, algunas de las cuales están pidiendo que vaya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a dar explicaciones, lo que quieren es realmente frenar, empapelar al Consejo de Participación Transitorio. Y esto no lo zanja el presidente y su gobierno. Entonces, la percepción que hay, Gonzalo, es que no hay gestión política, y que además se equivocó el presidente de pensar, para volver a su primera pregunta, de pensar que podía hacer una estrategia de ruptura con el correísmo lenta, que podía recuperar gente del correísmo cuando tiene ministros como la ministra de Justicia, etcétera, que manda todos los mensajes equivocados, y lo acabamos de ver la semana pasada, apoyando a que el señor Glass participe en un debate sobre la justicia desde la cárcel. O sea, estamos dándole a un preso unas condiciones específicas. Eso lo hace el Ministerio de Justicia, y todas estas señales militan en contra del presidente Moreno y su gobierno. Por ende, tienen el presidente que decirle al país qué quiere, cuál es el rumbo, qué signo va a tener su gobierno, qué gobierno es, Gonzalo. ¿Es un gobierno de transición? ¿De qué tipo? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere? ¿Hasta dónde va a romper con el correísmo y hasta dónde va a pasar esa página para que pueda el país enfocarse en los temas fundamentales, que son los temas urgentes, la frontera, el tema económico, el empleo, la seguridad interna, pero también, Gonzalo, todos los temas sociales y todos los temas de pobreza, de empleo, de desempleo, de subempleo, que tanto están acosando al país? Para que el presidente y el gobierno puedan ocuparse de esta agenda, tienen que absolutamente, Gonzalo, zanjar el tema político y todas estas carpetas que están arrastrando, que ya parece el arrastre de cacerolas, que hace mucho ruido y que no produce los resultados que la opinión sí está, en cambio, viendo en el Consejo de Participación Transitorio, y ese contraste, en vez de apoyar, de ayudar al gobierno, le está causando gran daño. El presidente tiene, Gonzalo, o que ponerse al ritmo del Consejo de Participación Transitorio, o el presidente va a perder más puntos en la opinión y su gestión no se va a ver. Pero termínenos expresando esto. Tampoco hay ninguna nostalgia por Correa. Gonzalo, lo que estamos viendo es que efectivamente no es que el país esté en este momento desesperado, reclamando que venga el presidente Correa, etcétera, y cuando vino lo único que recibió fue una gran cantidad, una salva de huevos. Entonces, lo que es inaudito, que en un momento político tan importante, donde según los sondeos, y ayer Sedato sacó un dato importante, según el cual el 71% del país está con el Consejo de Participación Transitorio, no se entiende que el presidente siga arrastrando los pies y que su gobierno sigan arrastrando los pies. Tienen que acelerar el ritmo, tienen, Gonzalo, que cambiar el gabinete, tienen que nombrar tienen que nombrar armadores del equipo gubernamental, tener voceros, poner política pública a la discusión de la gente, así sea para que les critiquemos, pero tienen que dar las señales de para dónde van, qué quieren, dónde está la política pública, cuáles son sus decisiones, cuáles son sus orientaciones en este momento, para dónde quieren llevar al país. Eso lo tienen que hacer en forma urgente, Gonzalo. Llevan un año en eso, y el país ya en este momento, el mensaje que les está mandando con la pérdida de popularidad del presidente Moreno es que el país ya se hartó de esperar esas decisiones, ya se hartó de ver esas ambivalencias y esas ambigüedades en el gobierno. José, pero tampoco el presidente Moreno tiene una autopista para acelerar, tiene inconvenientes incluso en la misma cochera. Gonzalo, pero todos los factores son favorables. Evidentemente que la política es así, el país es complejo, las situaciones no son simples, y evidentemente que no, como dice la gente
popularmente no se trata de soplar y hacer botellas. Evidentemente que es compleja la situación, pero lo que en política y en la esfera pública lo que se suma, Gonzalo, son las condiciones que el presidente tiene, y tiene algunas muy favorables a él. Uno, el país sigue y está premiando al Consejo de Participación Transitorio porque lo está viendo actuar, y lo está viendo actuar en la dirección que el país quiere, es decir, condenar la corrupción, zanjar el tema del correísmo, salir de ahí, quitarnos estas instituciones absolutamente grotescas que dejó el correísmo. Y Gonzalo, no podemos tampoco caer ingenuamente en toda esta visión jurídico-legal que consiste a pensar que tenemos que respetar el marco jurídico. ¿Cuál marco jurídico? ¿Cuál marco jurídico? El marco jurídico que dice, Gonzalo, que hay unas instituciones que se crearon, como la Corte Constitucional, como la Corte Nacional, para cuidar las espaldas del correísmo. Así es. Para socapar la corrupción. Tenemos que respetar estas instituciones que se crearon para, con concursos mañosos, poder hacer que si no pasaba el primero, pase el segundo o el tercero, pero todos los que pasaron allí tenían la consigna de cuidar las espaldas y cuidar los mecanismos de corrupción. Eso es lo que nos pide la señora Buendía, el señor Jarrín, el señor Patiño, la señora Aguiñaga, que respetemos. A eso llaman ellos el marco jurídico, a eso llaman ellos el marco constitucional. Pues no, ese es el marco mañoso, autoritario, absolutamente creado, manipulado, Gonzalo, para que el país tenga que rendirle pleitesía a un rey, el señor Correa, a un caudillo autoritario y a un partido, porque ellos lo que hicieron fue quedarse propietarios del país, de las instituciones, de la política, de la esfera pública, de todo, Gonzalo. Ese es el marco legal que hay que respetar. Magnífica. Por eso el Consejo está haciéndolo bien, Gonzalo, el Consejo de Participación Transitorio lo está haciendo bien, en el sentido de que está con la visión democrática, la visión institucional, está tratando de coger las mejores personas para que puedan zanjar, Gonzalo, para que puedan hacer esta transición entre todas esas instituciones mañosas y todos esos funcionarios adictos y adeptos a un partido y a un caudillo, y llevarlos a que cumplan con la democracia y con la institucionalidad. Y eso no se puede hacer, Gonzalo, con toda la mañosería que ha creado el correísmo, para que el país crea que esa es la institucionalidad, esa es la legalidad, y salirse de ahí ya sería entonces caer en dictadura, como dice Correa. Eso es una manipulación, Gonzalo, y eso es lo que en este momento está en juego. Un abrazo gigante a toda la plataforma. Muchísimas gracias y muy buenos días, José. Señores invitados, mi cordial bienvenida, Luis Fernando Torres, Patricio Donoso, distinguidísimos legisladores, miembros de la Comisión Administrativa del Parlamento Ecuatoriano, de lucidas ejecutorias y puntos de vista eminentemente con liderazgo constitucional, jurídico y político. Muchas gracias, Luis Fernando y Patricio Donoso, por esta comparecencia en nuestro programa de noticias. Bueno, esto que dicen los Pelagatos y José Hernández en particular, es una crónica de interpretación política de él. Convendría analizar conjuntamente con un jurista exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, el señor doctor Mauro Terán, que nos honra también con su compañía. ¿Qué opinión tiene de la lectura que ha proferido a la coyuntura, que le hace merecedor de un aplauso al periodista que nos dice algunas verdades y otras que podrían pasar a un escenario de controversia? ¿Tiene o no posibilidades, don Patricio Donoso, el señor presidente Moreno, para cambiar de actitud,
porque me parece que es una actitud, la suya, la equivocada, no la suya, sino la del presidente Moreno. Bienvenido, Luis Fernando, placer tenerlo aquí, muchísimas gracias. Nutre a nuestro programa de gran orgullo, y lo mismo Mauro. Muchas gracias, doctor Mauro Terán, por habernos acompañado esta mañana. Tenga la bondad, Patricia. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación, y saludo a los colegas que están en la mesa de trabajo, a Mauro Terán y por supuesto a Luis Fernando Torres. Gracias, Gonzalo. Yo creo que José Hernández descarnadamente ha dicho unas cuantas verdades. Y lo ha hecho así, descarnadamente, diciéndonos la plena, como coloquialmente solemos decir los ecuatorianos, los quiteños particularmente, y yo lo soy. Y ese relato, pues evidencia lo que pasó en los últimos 10 años. El día de ayer usted, Gonzalo, tuvo la gentileza de contactarme telefónicamente. Así ayer, fue. 7 de mayo. Así y anótese la opinión pública la fecha, ayer 7 de mayo. Porque el 7 de mayo del 2011, que fue sábado, se le metió la mano en la justicia. El 7 de mayo de hace 7 años se dio la consulta popular, aquella que, utilizando a los toros, a los casinos y a los gallitos, a confesión de parte, relevo de prueba, se le metió la mano en la justicia. Y ayer, 7 de mayo del 2018, 7 años más tarde, el CAL, en el cual participamos Luis Fernando Torres y yo, logramos, y lo digo con fuerza, logramos que se le empiece a sacar realmente la mano dentro de la justicia, porque aprobamos el juicio político al Consejo de la Judicatura, que es la instancia a través de la cual... Corporativamente el juicio político, por ¿no? supuesto, pero en base a esa... Es decir, el Consejo de la Judicatura fue el elemento a través del cual se le metió la mano en la justicia. Y hay 1001 denuncias. Y Esteban Bernal del Movimiento Creo los va a presentar ya en el juicio propiamente dicho, el aviso o el anuncio de la prueba ya se la hizo previa a la calificación del día de ayer. Pero claro, la mentira de la mano de la justicia evidencia todo lo que José Hernández nos acaba de comentar y contar. Respondiendo puntualmente a su inquietud periodística, Gonzalo, yo creo que el presidente Moreno tiene todas las armas listas allí. Solamente una aclaración un poco histórica, bastante histórica. El expresidente nos dijo con ningún tipo de vergüenza, nos dijo, me da la gana de meter la mano en la justicia y punto. Y tuvo razón, este reparo, recuerdo, vale la pena puntualizarlo. ¿Por qué, Patricio? Porque ha llegado el momento en que hay que descorreizar la justicia y los organismos del Estado que sirvieron para que la metida de la mano en la justicia se haga realidad. Y se la hizo realidad. Yo recuerdo a las pocas semanas de este hecho, un par de jueces dictaminaron o sentenciaron favorablemente, me acuerdo de una empresa grande llamada OCP. Los 2 jueces que operaron en ese sentido fueron destituidos inmediatamente. Y así comenzó el corolario de sanciones con aquello del error inexcusable, con aquello de nombrar fiscales a dedo, pues seamos, lo que ha dicho Trujillo es cierto, de tal manera que es evidente que el primer poder del Estado, Gonzalo, que es la legislatura, de la cual formo parte ya por 5 años, la próxima semana cumpliremos 5 años en aquella función, porque fui, Dios mediante, con el apoyo popular reelecto. Hay que sacar la mano de la justicia, que paralelamente lo dijo el expresidente, y usted lo ha rememorado muy bien. De tal manera que, por eso dije en mi primera intervención, a confesión de parte, relevo de prueba. Pero entonces ahora saquemos la mano, pues. Saquemos la mano a fin de que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio haga su tarea y lo está haciendo muy bien. Y cuidado me vengan a decir que no está haciendo la tarea apegada a la Constitución. No, señor. El artículo 106 de la Constitución claramente dice que lo resuelto en consulta popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Por tanto, la resolución del pueblo, lo que el soberano dijo el 4 de febrero pretérito, es mandatorio. No
no hay duda, no hay funcionario alguno que pueda negarse a lo que el pueblo dijo. Vox Populi, Vox Dei. Yo le he escuchado a usted muchas veces decir esto, Gonzalo. Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y claro, esa resolución es supraconstitucional, pues, porque nadie pudo oponérsele a lo que dijo el pueblo. Eso sería gravísimo. Doctor Luis Fernando Torres, quisiéramos que nos describa cómo funcionó en la parte argumental, constitucional y legal, la razón que tenía el petitorio, por un lado, de Esteban Bernal, al diputado que lo elogiaban ayer desde todas las bancadas, le decían, esa, muy bien, Esteban, muy bien, señor diputado Bernal. Las damas también se pusieron de pie a darle un aliento. Y el hombre decía lo siguiente, Luis Fernando. Era imposible que el CAL pueda retirar esa posibilidad de que viabilice este juicio al Consejo, a la Comisión de Fiscalización. Hemos presentado un informe de Contraloría que es irrefutable, es contundente, en donde este órgano de control en el año 2016 estableció que efectivamente se habría metido la mano a la justicia al adjudicar nombramientos a agentes fiscales que no tuvieron la puntuación requerida. En ese sentido, creo que a ellas se suman casi 18 expedientes de aplicación equivocada, del error inexcusable, se suma el caso Cuenca, en donde hay conflicto de intereses por parte del doctor Gustavo Yal, se suman las cartas de amenazas del doctor Alexis Mera, quien también debería, en principio, venir a la Comisión de Fiscalización para que explique cómo fue que amenazó a los jueces de Portoviejo y cómo el doctor Gustavo Yal tomó una decisión de omitir esta aberrante injerencia en la justicia ecuatoriana. A ello, varias pruebas más, pero yo creo que el Ecuador en este momento se alegra y tenemos la posibilidad de hacer un trabajo muy pormenorizado y sobre todo responsable para demostrar esta metida de mano a la justicia. El autor intelectual de esta metida de mano, doctor Luis Fernando Torres, señores asambleístas, distinguido testigo, ciudadano jurista Mauro Terán. Señoras y señores, el autor de esta viveza criolla y este dínamo de creatividad que ha tenido el correísmo se llama Alexis Mera. Él creó esto, este aparataje. No hay que darle la vuelta. No es invento de Correa. Es Alexis Mera. Y este orondo se anda paseando por todos los callejones y amplias avenidas de la República del Ecuador. ¿Cuándo le van a tomar cuentas, doctor Luis Fernando Torres? ¿Usted respondería aceptando mi acerto de que él fue el que organizó toda esta maquinaria maquiavélica que nos ha gobernado más de una década? Doctor Luis Fernando Torres, honor tenerlo. Buenos días, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Un saludo al doctor Mauro Terán y, por supuesto, a Patricio Donoso. Indudablemente que hubo algunas cabezas que jurídicamente tuvieron que diseñar el camino para apoderarse de instituciones como la justicia, y entre ellas no hay la menor duda que está el exsecretario jurídico de la presidencia y la consulta popular, particularmente del año 2011, que sirvió para que se tomaran la justicia, bendiciendo esta toma con un voto mayoritario de los ecuatorianos, un voto que fue el resultado ciertamente de un verdadero engaño publicitario. Y lo lograron a tal punto que controlaron el Poder Judicial. Ayer el Consejo Administrativo de la Legislatura, con 4 votos y 2 en contra, resolvió, abstenciones, sí, resolvió que se admitiera el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. No es un juicio colectivo, es un juicio debidamente individualizado. Bien. Cada uno tendrá que responder por sus actuaciones y bien podría suceder que de los miembros del Consejo algunos no merezcan ser enjuiciados políticamente porque probablemente no estuvieron en la sesión, votaron en contra. Y eso indudablemente tendrá que ser verificado en la Comisión de Fiscalización. Pero el mensaje es claro. Es un juicio político por lo que ha ocurrido con la justicia ecuatoriana. Recuerde usted que un asambleísta, Clever Jiménez, fue despojado de su inmunidad por decisión de una jueza que ni siquiera le pidió a la Asamblea Nacional que autorizara
el enjuiciamiento. Luz y Blasio. Ese fue un acto aberrante cometido desde la justicia ecuatoriana en contra de un legislador al cual la Asamblea debió haberle levantado la inmunidad, autorizado el enjuiciamiento, pero nunca ocurrió porque la jueza nunca le pidió a la Asamblea Nacional que lo hiciera. Este es uno de los tantos casos. Otro del que mencionó Patricio Donoso, 2 juristas del más alto nivel en el ámbito tributario, ante el pedido de quien en ese entonces era director del Servicio de Rentas Internas, fueron prácticamente sin proceso destituidos porque al Servicio de Rentas Internas no le gustó la sentencia y se prestó el Consejo de la Judicatura para sancionar a esos 2 jueces. Y eso ha ocurrido con otros. Ahora bien, existen jueces que sí merecen ser sancionados, porque los jueces que tenemos en el país no son necesariamente ángeles. Hay jueces que resuelven en contra de ley expresa, que se ríen de los que presentan una demanda, y en esos casos el Consejo de la Judicatura unas veces los cubre, los tapa, los defiende, y en otros, excepcionalmente, permite que respondan por lo menos administrativamente. Ojalá el juicio, más allá de las pasiones políticas, sirva para hablar de la justicia ecuatoriana, cuáles son los cambios que se han hecho y si estos cambios efectivamente han favorecido a los ecuatorianos. En cuanto a lo que mencionó José Hernández, yo podría decir que su apreciación es correcta y muy ilustrativa. Él dice que la velocidad a la que está avanzando el presidente Moreno no es la velocidad que ha impuesto el Consejo de Participación Ciudadana. Ayer, sin embargo, por la noche, el presidente Moreno fue claro, dio un apoyo abierto y restricto al Consejo de Participación Ciudadana, y ese apoyo le alinea al presidente Lenín Moreno con este cambio que deseamos todos los ecuatorianos. Ayer en la Comisión de Justicia no pudo prosperar la comparecencia del doctor Julio César Trujillo. Yo tuve la oportunidad de intervenir en mi condición de miembro de esa comisión y me opuse a que el doctor Julio César Trujillo fuera llamado a la comisión para que hable en términos generales de todas las actuaciones y de la legalidad de esas actuaciones, cuando la Comisión de Justicia no es un órgano control de la legalidad. Y por eso, inmediatamente, media hora después, con el apoyo de Patricio Donoso, pedí en el Consejo Administrativo de la Legislatura que la presidenta de la Asamblea coordinara la comparecencia del doctor Trujillo. Y se aprobó por unanimidad en el Consejo Administrativo de la Legislatura, y es probable que entre hoy y el día jueves comparezca él conjuntamente con los demás miembros, no para ser colocado contra la pared, sino para que tenga un espacio donde libremente, sin que se coloquen incertidumbres en la actuación del Consejo, informe lo que quiera y pueda informar. Doctor, perdone, pero el señor presidente de la República seguramente tiene un temor no tan escondido, más bien ya refleja un temor de una bancada morenista blandengue, de una bancada morenista que puede venderse al otro lado. Y eso ha ocurrido viéndoles fusionados desde el nombramiento de la actual presidenta de la Asamblea, que no se sabe si es morenista o es correísta. ¿Usted cómo lo ubicaría, doctor Torres? Yo puedo certificar, porque he tratado con ella y la he visto, que es una presidenta de la Asamblea totalmente alineada con el presidente de la República, y que más bien, o con el expresidente. y que más bien ha sido objeto de epítetos insultantes por parte del exmandatario. Inclusive, en las votaciones, la presidenta de la Asamblea, la economista Elizabeth Cabezas, ha votado correctamente. Y le pongo un ejemplo. Cuando se presentó ese proyecto para respaldar al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ella votó a favor. Votó con Patricio Donoso, votó conmigo y con los demás. Y a pesar de haber votado ella a favor del proyecto, resulta que algunos, no todos, de los miembros de la bancada morenista votan en contra y votan con el correísmo. Entonces, para ella también fue una sorpresa ver esa votación. Lo que yo veo es que en el bando morenista hay algunos asambleístas que están totalmente alineados con el cambio democrático, que están obrando bien. Otros veo que tienen alguna confusión, a tal punto que uno de ellos inclusive presentó un pedido para que desde la Asamblea Nacional se le consultara a la Corte Constitucional acerca del alcance de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana, un miembro de la bancada morenista, pero entiendo que lo hizo sin haber consultado a los demás, por cuenta propia. Al final no prosperó tampoco esa petición
Pero hay dos bancadas, una correísta y una morenista. Sí, efectivamente. ¿Usted advierte aquello? Sí, a ver, la bancada correísta es una bancada firme, sólida. Son alrededor de 28 legisladores los que están en esa línea. Grueso están, número, mire, no obstante. en su derecho de estar allí. Claro. Y pelear como están peleando. Claro. Y sabemos qué buscan y qué hacen. Por el otro lado está una bancada... ¿Los otros son más vacilones? No, en la bancada morenista, digamos, están legisladores que no necesariamente, veo yo, tienen una formación política, son nuevos muchos de ellos, bien intencionados, no puedo decir que sean mal intencionados, y que a veces se confunden porque si uno no está atento a lo que se va a resolver en el Congreso, a veces se confunde. Pero yo veo que esto va a cambiar, que el liderazgo de la presidenta de la Asamblea, que está haciendo bien las cosas, una buena presidenta de la Asamblea, poco a poco se va a imponer. La impresión que yo tengo es que había dos direcciones políticas sobre la bancada morenista. Una de Carondelet con algunas cabezas y otra desde la presidencia de la Asamblea. Mire usted que en el juicio político al ministro fiscal, horas antes de que se tomara la votación, nos decían que había llamadas de algún alto funcionario de la presidencia sin la anuencia del presidente de la República que decía, sálvenle al ministro fiscal. Y esos asambleístas conversaban con nosotros y nos decían, bueno, ¿qué pasa? Nosotros queremos que haya un cambio en la fiscalía y por ahí alguien nos llama a decir, sálvenle por la democracia. Vaca. Afortunadamente nadie se confundió y la gente votó como tenía que votar, 128 votos de 131 por la censura del exministro fiscal. Así fue. Doctor Mauro Terán, yo quiero hacer escuchar a usted para que nos grafique si eso es lo que está ocurriendo permanentemente en la gran macrobancada de Alianza País o del morenismo o del correísmo que nos hace confundir absolutamente a todos. Sí, nos hace confundir. Y por eso le quiero hacer escuchar una instancia donde Correa justifica por qué metió la mano en la justicia. Y otra instancia en la que califica como delito entrometerse en la justicia. Delito, dijo textualmente como pasamos a escucharle. El señor Correa sí perdió la memoria en una multiplicidad de ocasiones, por decirlo de esa manera, no más. Que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Para mejorar esas cortes con las que nadie puede estar satisfecho. ¿Y qué tiene eso de extraño? Cambiar la forma como se compone el Consejo de Judicatura. Resulta que hay intromisión en la justicia y que hay que llamar a consulta popular por eso. Al menos eso leí en los diarios. Si hay intromisión en la justicia, que digan quién está interfiriendo en la justicia. Esa persona se tiene que ir presa. Si es un delito. ¿Quién nos gobernaba en esos tiempos? Mauro Terán, su consideración respecto a la coyuntura, pero valía la pena esta premisa. Él mismo no se ponía de acuerdo, su conciencia cívica no le permitía hacerlo. Doctor Terán. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los asambleístas Patricio y Luis Fernando Torres. Y buenos días a la audiencia. Gonzalo, primero quiero realmente felicitar la labor que llevan adelante los dos legisladores. Sí, así es. En el Consejo de la Legislatura. Es una labor titánica, dura, firme, y eso tiene que ser reconocida por la ciudadanía. E inteligente, ¿no? Inteligente. Muchas gracias. Jurídicamente inteligente. Muchas gracias. Y también quiero felicitar la acción unificada, unitaria del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Si bien la figura del doctor Trujillo realza, pero también hay que saludar el hecho de que ese consejo está actuando con una unanimidad proverbial. Y eso es un antecedente determinante para que realmente empiecen a generarse cambios. Porque lamentablemente el correísmo no solo que se tomó las altas cúpulas, el correísmo se tomó los mandos medios de toda la administración del Estado. Lo que estamos es escarbando en las altas cúpulas, pero el resto de los mandos medios. Por eso me parece correcto lo que está haciendo el Consejo de Transición, de encargar altas funciones a ciudadanos, pero que estos ciudadanos empiecen a barrer los mandos medios en las instituciones para ir liberando a las instituciones de este lastre. Respecto del
criterio que usted tuvo la bondad de hacernos oír, Gonzalo, de el expresidente, yo siempre he considerado que este es un señor descerebrado moral. No tiene principios, no tiene bases morales, es un descerebrado moral porque habla y se olvida lo que sucedió. Hay que tomar en cuenta que la metida de manos en la justicia se da en el año 2011, cuando ya ellos tuvieron 4 años de régimen, destruyeron la Corte Suprema de Justicia con la Asamblea Constituyente y establecieron una nueva Corte a la imagen y figura de ellos, imponiendo ellos la nueva Corte. Por eso que yo llamé y yo señalaba públicamente que esa Corte que surgió después de la Asamblea Constituyente es una mera Corte, decía yo. Y no estaba hablando en términos mexicanos, porque sabíamos que esa Corte fue inspirada por Alexis Mera y por el señor Jal. El señor Jal también fue uno de los artífices de esa nueva Corte que se dio. Aspectos determinados, es decir, aspectos antecedentes de esto los podría dar, pero no creo que no es el momento. Pero ¿cuál es el tema de este momento? El tema es en lo la controversia de este momento. Sí, lo que señala es de que respecto del criterio de Correa, cuando dice que tenemos que meter la mano en la Correa, es la misma, es decir, en la justicia. También en la Correa. Es la misma Corte que ellos crearon en el 2007. Entonces, en el 2011 era la misma Corte de ellos. Lo que pasa es que hicieron tan malas cosas, pues que tuvieron un consejo de la judicatura en donde el presidente era un ingeniero mecánico. Imagínense, un ingeniero mecánico presidiendo el Poder Judicial. Es decir, estas barbaridades trataron de solucionar ellos mismos, metiéndose ellos mismos la mano en la justicia. Lo grave es que los brazos de la metida de manos de la justicia es el señor Gustavo Yao. Y él significa las manos, los brazos y todo el cuerpo de Correa metido en la justicia. Ahora en la coyuntura, Gonzalo, lo que estamos viendo es que se trata de alguna forma, echar abajo la acción del Consejo de Participación Transitorio. Y yo diría que en cierto modo existe una especie... ¿Por qué? Porque existe una especie de confabulación que abarca el ámbito de la Asamblea, abarca el ámbito de la Corte Constitucional y abarca el ámbito del Consejo de la Judicatura. Hemos escuchado al señor Yal que dice que ya ha pedido a la Corte Constitucional que interprete, haciendo uso de sus facultades de interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio, facultad que se la quitó a la Asamblea Nacional, porque es absurdo que una Corte interprete la Constitución con carácter generalmente obligatorio. Esa es una facultad legislativa que no la puede tener un juez. Imagínense que la Corte interprete la Constitución con carácter generalmente obligatorio y en base a su propia interpretación emita fallos, sentencias posteriores. Eso es dictadura judicial, eso no se puede permitir en ningún sentido. La Asamblea debe recuperar esa facultad de interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio. Entonces se ha solicitado una interpretación a la Corte para que de alguna forma pues se empiece a limitar las atribuciones del Consejo de Participación. Bueno, hay que tomar en cuenta que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de la Judicatura están sujetos a la evaluación del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, los evaluables no pueden fijar reglas a quién los va a evaluar y sobre todo los va a evaluar con facultades discrecionales constitucionales otorgadas por la ciudadanía. Entonces, en este sentido, la Corte tiene que abstenerse de emitir ningún tipo de interpretación porque es sujeto de evaluación. Además, hay que tomar en cuenta que la Corte Constitucional guardó silencio en respecto de las preguntas de la consulta popular. Sí. Y hoy no va a opinar sobre algo que guardó silencio.
Y yo siempre he señalado que más bien la Corte debió haber sido sancionada, como lo dice la Ley de Garantías Constitucionales, debió haber sido sancionada por este silencio inexplicable. Muchas gracias, doctor Terán. Señor asambleísta Luis Fernando Torres, el doctor Yal dice que nuestra justicia es un referente para el mundo. Tiene esa distinguidísima pretensión. Nuestra justicia es un referente. Acaba de declarar hace unas muy pocas horas el señor doctor Gustavo Yal. Y se declaró sorprendido cuando el Consejo de Participación Transitorio ha decidido suspender los concursos para llenar más o menos unas 7.500 vacantes en la Fiscalía General del Estado, es decir, 7.500 fiscales se estaban nombrando apuradamente. Tomados los fiscales, este batallón de fiscales, Luis Fernando, se adueñaban prácticamente de la investigación sobre, no atropellos legales, así por decirlo en un genérico más o menos significativo, sino de toda la corrupción de 10 años que le ha costado un dinero impresionantemente gigante al país, al Ecuador, irrecuperable además, porque está repartido en todos los bancos clandestinos de todo el orbe. Está en nuestro continente, está en el Asia, está en todas partes el dinero de los ecuatorianos. Y si supiéramos en un momento dado quiénes son los dueños de esas fortunas hechas con mala fe, y más que todo por el vicio de robar dineros sagrados de la colectividad ecuatoriana que no logra entender porque no está viendo cargas de billetes, cajones de dinero efectivo, no se puede ver en estos casos. No conoce, no ha verificado, digamos, no ha verificado gráficamente en qué consisten ahora los dineros que digitalmente confunden a todas las poblaciones del mundo, porque son cifras que van de un computador a otro y que hacen una especie de escalera en la transmisión de su valor, de su significación cuantitativa. Por decirlo de alguna manera, estoy pésimo para explicar esto, pero la operación digital es la que les tiene a tanto ladrón sinvergüenza, descariñado con la pobreza de sus semejantes en todas partes del mundo, ¿no? Ha sido una irradiación de la humanidad dañina al interés de la mayor parte de los ciudadanos del universo. Perdonen por darle ese reflejo y esa expansión de este mal que ha logrado conectarse con nuestra situación. Y el inventivo más que el que se tomó la justicia, el que se robó la plata. Los que se robaron el dinero, doctor Luis Fernando Torres, ahora quieren cubrirse con una judicatura que les sea favorable, que les siga siendo favorable en el hermetismo y en el secreto que ha permanecido como cobijo de esos dineros mal habidos. De esto quiero que nos hable Luis Fernando Torres con el talento que le caracteriza y el conocimiento de la digitalización. Esto me parece muy importante que le expliquemos a la ciudadanía. ¿Dónde están los dineros del Ecuador? En una cifra que nosotros no atinamos a consolidarla como un acuerdo nacional. Tenga la bondad, doctor. El doctor Mauro Terán ha dado una explicación histórica interesante de la forma como desde el 2007 se tomaron la justicia ecuatoriana. Y claro, el 2007, algunos de los que eran cabezas de la función judicial ecuatoriana prácticamente cedieron el aplicar la justicia de manera objetiva al ímpetu de los revolucionarios que llegaron al poder. Hasta ahora recuerdo el día en que fuimos destituidos 57 diputados opositores a este proyecto autoritario
y en algún momento hubo dudas, titubeos en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia frente al pedido que hizo, recuerdo, la diputada Burneo para que la justicia frenara la forma como se estaba destrozando el aparato institucional ecuatoriano. Allí comenzó. Luego la constituyente, como dice el doctor Terán, colocó a jueces. Luego vinieron otros miembros del Consejo de la Judicatura, hasta que se integró el último consejo presidido por el doctor Yalc. Consecuentemente, este es un proceso que tiene una historia no menor a unos 11 años de destrucción sistemática de la justicia y luego de consolidación. ¿Por qué Correa escogió a Yalc? Bueno, yo quiero ser honesto intelectualmente. El doctor Yalc, conjuntamente con el doctor Arvito, es uno de los que más conoce de reforma judicial. Ellos trabajaron antes en Projusticia, antes del 2007. Sí. De tal manera que conocían el tema del cambio. Esa entiendo que es una razón. ¿Y eso les favoreció? Claro, y la otra, por supuesto, el hecho de que era una persona que formaba La parte acción maligna les favoreció el conocimiento Claro. que ellos tuvieron antes de conocerle al mismísimo presidente Correa. Yalc ya era un especializado e investigador de las materias o modernizante de... Así es. Por eso dice ahora que es un referente la forma como él estructuró la justicia a pedido de Correa. Mira, yo necesito un esquema de justicia de estas características y que nos pueda, incluso después de nuestro abandono del poder, proteger de todas las cosas que en otra estrategia le dio componiendo, como una canción, como de un compositor le dio componiendo a Alexis Mera, y otras mentalidades mucho más complicadas de poder afirmar con nombres y apellidos. Pero Correa se asesoró súper bien antes de crear este tipo de justicia, ¿o no? Bueno, Como le decía, pregunta, como pregunta. Claro, como le decía, estaba con él el personaje jurídico que más conocía de modernización judicial, porque había trabajado antes. Me entiendo que está trabajando en esto 25 años. Conocía, y él lo llevó pues a que se haga la reforma que se hizo con las críticas, los reparos que ahora estamos nosotros básicamente señalando. Esto es la falta de independencia judicial y en unos casos la dependencia completa de la justicia de los órganos vinculados al poder autoritario. ¿Usted recuerda a María Paula Romo, que también intervino con Yalc en la reorganización de la justicia y lidió en las cortes tradicionales el recambio que proponían los dos? Finalmente la doctora se separó de este caudillo inventivo, y caudillo digo porque Yalc también ha sido un caudillo de la justicia. Bueno, ha estado presidiéndola indudablemente, y sobre lo que ha hecho pues hay algunos reparos, también hay otros reconocimientos. Por ejemplo, a nivel físico la justicia ha cambiado. Ahora por lo menos tenemos mejores salas, mejores sistemas, pero eso no significa que tengamos mejor justicia. En el Código Orgánico General de Procesos, que algunos cuestionan, yo creo que hay muchísimas ventajas, porque tenemos el sistema oral. ¿Cuál fue el gran problema? Que cuando ese código se discutió primero en la Comisión de Justicia y luego en la Asamblea, hubo desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República una serie de sugerencias que distorsionaron la versión original del código que había sido presentada por el presidente del Consejo de la Judicatura. Y ello ha llevado a que, por ejemplo, no sea en algunos casos fácil acceder a la justicia, porque los jueces, después de que uno presenta una demanda, ahora se inventan que algo falta y no admiten o archivan las demandas. Pero entiendo que el sistema, al menos en este punto, ha mejorado. Pero no es esto lo que está en discusión en la Asamblea Nacional, y tampoco está en discusión en el pedido que ha hecho el asambleísta Bernal, sino algo distinto que consta básicamente en un informe de la Contraloría General del Estado sobre la organización de algunos, no de todos, de algunos concursos. Yo no soy de aquellos que habla mal de las personas, y por eso yo no puedo, desde este micrófono, hablar mal ni del doctor Yalc, ni del doctor Arvito, a quienes conozco, respeto, tengo reparos de algunas de sus actuaciones, y por eso
yo estoy a la expectativa de que en la Asamblea Nacional se pueda discutir el tema de fondo. Si estos concursos saca fueron la mano amañados. del agua hirviendo atiradamente. No, es que... Porque vea, como un referente de lo que significa una buena administración de justicia, un cambio importante y radical que todos lo admiraban o lo admiramos, la parte que usted resalta, doctor Torres. Pero como diputado obligado a fiscalizar hechos éticos, no aparece la figura que yo respeto, la suya, doctor Luis Fernando Torres. Uno es muy importante, es justamente la distinción de una obra completa en materia de reforma judicial. Debía haber sido los estándares éticos que debía haber exhibido esa ley. Háblenos de eso. Sí, mire, no hay que generalizar, porque podemos cometer un error. Claro, ¿Cuántas sentencias se han dictado? Y si usted me convence, yo pido disculpas, pido perdón. Pensemos, si existen 1000 sentencias dictadas en todos los niveles y decimos que todas son malas, corruptas, generamos un ambiente de inseguridad. Ajá. Claro, hay que cuestionar... Pero los estándares éticos estamos hablando. Claro, es que también si cuestionamos los estándares éticos, yo no me atrevería a cuestionar los estándares éticos de todos los jueces. Imagínense lo que sería. No tiene sentido, porque estaría diciéndoles inmorales. Pero Julio César Trujillo les dio un nombre. Les dijo que eran agentes mañosos. No, pero mire, Julio César Trujillo, con la sabiduría que tiene, singularizó. ¿A qué caso se refería? A aquellos en los que efectivamente hemos visto una manipulación de la justicia. Y yo he dado 2 ejemplos. El caso de Clever Jiménez. Cuando a él se lo procesó sin autorización. ¿Cómo puedo decir eso que era ético o era moral? No era. Tampoco cuando se procesó a los 2 jueces que mencionó Patricio, expertos en materia tributaria, que por haber dictado una sentencia adversa al Servicio de Rentas Internas, fueron despojados de sus funciones en menos de lo que canta un gallo. Entonces, si vamos una a una, hacemos bien. Pero si cometemos el error de generalizar, imagínese usted el ambiente que se genera en toda la justicia. A generalizar. Claro. Ahora, ¿dónde están los problemas? Por ejemplo. Eso. No, ¿dónde están los problemas? Voy a explicar. Gracias, doctor. Ganan puntos los jueces cuando archivan o inadmiten una demanda. Y eso conlleva a que el derecho de acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, no se cumpla. Porque por ganar puntos, los jueces fácilmente inadmiten o archivan. Allí, por ejemplo, hay un error que se ha cometido desde el Consejo de la Judicatura, porque se ha enviado una señal diferente. Mire, muchos capacitadores del Consejo de la Judicatura les dicen a los jueces, cuando alguien presenta una demanda, usted valore la prueba, cuando no puede valorar la prueba. Y por eso se han cometido excesos. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros mirar fuera de las pasiones? Porque lo más fácil en la vida es insultar, y yo no soy de aquellos. Yo soy de aquellos que hacen el esfuerzo. No, usted no, de puntualizar. Entonces, ¿cuáles son los estándares éticos de la reforma introducida por el señor Yal en la justicia, que él cree que es un referente de todo orden? Yo le digo, no es un referente ético, por ejemplo. ¿Usted cómo puede defender eso, doctor El tema Torres? de la ética sale ya de mi análisis. Yo prefiero limitarme al tema objetivo. Si esto dice la ley, ¿qué hicieron frente a lo que dice la ley? ¿Para qué sirvió esta justicia, le pregunto? Mire, esta justicia sirvió para perseguir a los opositores. ¿Cuántos opositores fueron crucificados judicialmente inventándose procesos? El caso del coronel Carrión, por ejemplo, que al final fue absuelto. Y así muchos otros. Si nosotros identificáramos, diga usted, 30 casos donde hubo persecución, serían suficientes para demostrar que se utilizó la justicia en contra de los grandes parámetros que aspiramos a aquellos que la justicia sea para todos. Y eso entiendo que se lo puede conseguir, porque no es difícil, lo hemos visto, cómo se persiguió a los opositores estos últimos 10 años y cómo se utilizó el aparato judicial para que se confirmaran sentencias que en la Sabatina ya se anunciaban. ¿Recuerda usted? En la Sabatina se anunciaba, al día siguiente, sentenciado. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y pedir a todos aquellos que están inconformes con lo que ha pasado, que acudan a la justicia. Varios jueces que dicen que tienen que acudir a la Comisión de Justicia. Por eso yo ayer voté para que el juicio político avance. Con Patricio Donoso, la presidenta de la Asamblea también votó, y la asambleísta Viviana Bonilla. Esos fueron los 4 votos. ¿Dónde tienen que quejarse los ecuatorianos que han sido...? Bueno, ahora va la Comisión de Fiscalización.
y allí se va a abrir el gran proceso de Pero usted investigación sabe en manos antes de que quién pase. está la comisión de fiscalización. No, ahora pues. está ya balanceada. Ha cambiado. Sí. Está Carla Chávez, que es una gran asambleísta del morenismo, que presidió la comisión en el juicio político al doctor Vaca, que indudablemente tiene credenciales de independencia frente a estos procesos. A ver, con corazón pichinchano, Patricio, tenga la bondad, asambleísta. Gracias, Gonzalo. Usted recordará, como acucioso periodista que es, el nombre de Baltasar Garzón. Pues este señor español vino al Ecuador y avaló un proceso mañoso de selección de jueces. Y recuerdo que muchos que tuvieron buena calificación se quedaron fuera. Y algunos que tuvieron muy mala calificación fueron estrellitas. Me estoy refiriendo a Lucy Blasio, así de frente. Sí. El movimiento Creo, yo era jefe de bloque en aquel entonces, acudimos a la fiscalía, mi estimado Gonzalo, y denunciamos en la fiscalía a la señora Lucy Blasio, que tuvo pésimas calificaciones. Y ella fue la que se tomó la justicia en sus manos y pidió la destitución o el tema referente que ha hecho Luis Fernando de Clever Jiménez, la señora Lucy Blasio. Entonces, este señor Baltasar Garzón, que debe haber cobrado su buena plata, ¿no? Hizo lo que hizo y cuando se le pidió una ampliación del informe que llevó a conformar así la Corte Suprema de Justicia, así llamada, y Mauro Terán es testigo y además es víctima de ese atropello que se cometió con la Corte Constitucional. Fue el segundo paso, mi estimado Gonzalo, porque el primero fue el golpe de Estado que se dio el 8 de marzo del 2007, cuando se tumbaron a 57 legisladores. Y el tercer paso, durísimo, fue la eliminación graciosa del requisito del informe previo de Contraloría. Y ahí empezaron a firmar contratos como les vino en gana. Y usted, que es acucioso periodista, tenga cuidado con su dedo, porque donde usted pone dedo, salta pus. Y si usted va a Yachay, salta pus. Y si va a la repotenciación de la refinería de Esmeralda, salta recontrapus. Y si va a la refinería del Pacífico. Yo me acuerdo cuando el 24 de mayo pasado, ya vamos a cumplir un año, el señor Glass dijo, Orondo, veo una hermosa y valiosa refinería en Lontananza. ¿Qué refinería, señor Glass? 1.200 millones de dólares para aplanar un terreno en el Aromo. Entonces, esa metida la mano en la justicia, que se inició, repito, el 8 de marzo del 2007 y continuó con Baltasar Garzón, Lucy Blasio y su combo. Y todo eso hoy tiene que ser reparado. Y para ello tenemos que darle todo el impulso al Consejo de Participación Transitorio y elegir bien, ojo, esto es importante, elegir bien, con sabiduría, al Consejo de Participación Definitivo que se hará el próximo 24 de marzo del 2009. Todo eso ha implicado lo que se dio en su momento, que referí hace 7 años, el día de ayer, la famosa metida de la mano en la justicia. Y frente a ello, los legisladores responsablemente tenemos que hacer que el primer poder del Estado actúe. Lastimosamente se actuó muy tarde en el juicio al señor Glass. Primero, y segundo, con una acusación flojísima, ¿no? Asociación ilícita. Nadie se asocia ilícitamente, Gonzalo, para oír Radio Democracia. Nadie se asocia ilícitamente para ir al partido de Liga Barcelona. Los que se asocian ilícitamente lo hacen para delinquir. Y así le faltó al señor Vaca una acusación frontal sobre los delitos, que luego su número eran 8. Peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, testaferrismo, pero no, mutis por el foro. Y el anterior fiscal, Galo Chiriboga, abogado del presidente de la República, perdóneme. Y Galo Chiriboga es el que aceptó y promovió una impunidad que francamente le hizo mucho daño al país. Una fiscalía silenciosa de 10 años. Tal vez un comentario final de Mauro Terán. Sí, Gonzalo. Yo diría que Correa fue la boya de salvación de Gustavo Yal. Porque la última Corte Suprema de Justicia, que fue la primera corte independiente que tuvo el país, a la que tuve el honor de formar parte en calidad de magistrado, analizó las actuaciones de Projusticia. Porque nosotros veíamos que ahí había Projusticia y Projusticia ponía en práctica una serie de planes disque para cambiar la justicia, para mejorar la justicia. Projusticia era un ente que tenía millonarios financiamientos internacionales y nacionales. Nosotros, disgustados por la forma como se desarrollaba, porque algunos
programas que se pusieron en vigencia fracasaron totalmente. Entonces pedimos la fiscalización de Projusticia a la Contraloría General. El doctor Yal se opuso a muerte, dijo que no tenía por qué meter la mano la Contraloría. Nosotros insistimos y en ese lapso vino pues el triunfo del señor economista Correa, y el doctor Yal se fue pero desesperado a donde el presidente a ofrecerle la creación del Ministerio de Justicia. Y fue designado ministro de Justicia y se fue llevando a ese ministerio Projusticia. Ahora no sabemos qué pasó con Projusticia. Eso tendrá que algún rato aclararse porque ahí habían fondos millonarios. María Paula Romo le acompañaba en esa, no en lo que usted refiere, sino al comienzo en la organización de Projusticia. Yo recuerdo plenamente. Sí, de eso y debemos tener incluso elementos que nos puedan hacer graficar esos empeños en los que participaba doña María Paula Romo en Buena Lid, y en ese tiempo en Buena Lid el señor doctor Gustavo Yal. Sí, todo el mundo le ofrecíamos una contribución a manera de escenario para sus proclamas, en el sentido de que él querían reformar la justicia, darle estándares éticos, acabar con todos los fiscales mañosos y con los jueces mañosos doblemente. Todo eso apoyamos desde esta emisora que ha tenido una coherencia vital en la historia democrática de nuestro país. Pero después se dañaron las cosas, por no decir se dañaron, sí, en la práctica. Cuando nosotros evaluamos los resultados de esos planes y programas, fue totalmente negativo. Bien. Es que usted se debió a la Corte Antigua. Claro, la única corte independiente que tiene el país. Sí. Y entonces el señor Yal se dedicó en la Asamblea Constituyente, con Alexis Mera se dedicaron justamente a acabar a la Corte Suprema de Justicia. Y lo consiguieron. Con esa Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente, que algún rato daremos los nombres, presidida por Fernando Vega, ¿no? Ahí también estaba la doctora Paula Romo, ¿no? Esa Comisión de Justicia es la que se prestó para la primera metida de manos de la justicia. ¿Cuál fue la primera metida de manos de la justicia? Acabar con la Corte Suprema, crear una Corte Nacional de Justicia que hasta ahora no sabemos qué proyección tiene, ¿no? Y crear como cabeza del Poder Judicial el Consejo de la Judicatura. Eso es lo que está sucediendo, Gonzalo, y además vale la pena señalar. Hay un dato de prensa que se publicó el día de ayer, en que la Corte Constitucional ha dictado sentencia en aquel asunto tan grave como era el tema de la Cervecería Nacional, en donde los trabajadores exigían el pago de utilidades de varios años. Se calcula que serán más de 90 millones. Recuerden que en ese caso saltó un hecho de corrupción gravísimo, ¿no? En donde se demostró que la existencia de un cheque por $1 millón en manos de algún asesor de uno de los miembros de la Corte. Ese que se pegó una carrera de 1000 metros aquí a la vuelta de la radio. Le llamaron el cheque cervecero. La chupacorte también. La chupacorte, claro. Sí. Bien, se ha dictado ya la sentencia. ¿Y? La sentencia favorece a los trabajadores. Sin embargo, hay una cosa rara, que en esa sentencia la Corte decide, en el numeral 6º, según el dato de prensa, decidieron que el prevaricato no aplica a los jueces que resuelven garantías constitucionales. O sea, en el ámbito constitucional ya no hay el prevaricato, los jueces pueden juzgar contra ley. Cualquier intento de limitar su actuación, le dice el presidente Moreno al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que dirige Julio César Trujillo, el presidente Moreno le envía este mensaje al país. Cualquier intento de limitar su actuación puede incluso ser interpretado como sospechoso de complicidad. Doctor Yal,
La señora presidenta de la Asamblea ha reflexionado y ha dicho: la Asamblea en su mayoría está por la línea de apoyar la función del Consejo Transitorio de Participación. No dice me adhiero yo también, pero da la impresión de que también está, y según la exposición muy analítica y justa de Luis Fernando Torres, ella también está en el propósito de apoyar esta señal de reclamo de parte de la ciudadanía para normalizar a la justicia y a la ética administrativa de nuestro país. Muchísimas gracias por la comparecencia y muy buenos días. Señoras y señores, esta es la Noticia Libre. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la